Bienvenidos a Enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. En el episodio de hoy hablamos de tanatología en tiempos del COVID. En este tema nos acompaña la licenciada Patricia Durazo. Ella es psicóloga clínica egresada de la UNAM. Se tituló por medio de tesis sobre rasgos de caracterología del mexicano en una muestra del DF. Con más de 40 años de experiencia profesional en práctica privada, docente de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali durante 27 años en la Facultad de Ciencias Humanas, carrera de Psicología. Coordinó la elaboración del primer plan de estudios de la carrera de Psicología, abriendo la escuela en 1985 como la primera coordinadora, catedrática de diferentes asignaturas de 1996 al 2017. Desde el 2000 hace intervención familiar que estudió en CETIS, Universidad Mexicali, del 2010 al 2012. Estudió tanatología y su acompañamiento tanatológico en el Instituto Mexicano de Tanatología de la Ciudad de México. Buenas noches, maestra Patricia. Buenas noches, Pedro. Tenemos un tema muy importante hoy, que se trata de tanatología en tiempos del COVID. ¿Cuál es? Yo me gustaría que nos platicaras qué aportaciones ha hecho la tanatología para esta época y que habláramos de pérdidas serias, de las pérdidas serias en las cuales trabaja la tanatología. Porque fíjate que en otros así textos que he leído o sobre tanatología abordan como que pérdidas no tan grandes. Y yo el día de hoy sí quisiera que nos hablaras pues de las pérdidas fuertes que el humano ha tenido en esta época coronavirus. Pues yo podría decirte que todas las pérdidas son importantes para el que las vive. Esa es la realidad. Hay pérdidas que pueden ser más dolorosas que otras. En tiempos de COVID, en la actualidad, el problema es la duración, que ya vamos a terminar el segundo año, y el confinamiento, cuando las personas permanecen encerradas, ¿no? Sus comportamientos se alteran, no son los mismos, tienen que hacer en un mismo espacio cuestiones familiares, cuestiones laborales, cuestiones educativas. Entonces eso también hace que el comportamiento de las personas se altere por completo. En tiempos de COVID, otro elemento esencial es al inicio de esta pandemia, las personas pues no podían despedirse de sus deudos, no sabían los médicos cómo tratar el problema. En nuestro país hubo demasiados decesos por esa falta de experiencia, formación. Era un virus nuevo, era algo que no se tenía información clara al respecto y que poco a poco, en la actualidad, pues ya son más duchos, diestros los médicos al trabajar el problema, los hospitales, las condiciones. También no se contaba con muchos medicamentos, las herramientas para intubar, para hacer coma inducido, todo lo que se requiere para trabajar el COVID cuando es grave, ¿no? Que ya estás hospitalizado. Hay personas que tienen una actitud ante el COVID diferente, que no van al hospital, que se pueden atender en casa, que no requieren de oxígeno, que no requieren de una supervisión médica diaria o de enfermeros. Entonces, hay personas que les pega muy duro, como a mí me pegó.
Entonces, eso es diferente. No a todo mundo le va igual. Cada quien cuenta desde una experiencia distinta. Yo pienso que así las pérdidas en las personas son diferentes. A cada quien nos va a doler de distinta manera. Por eso se habla del duelo. El duelo habla del dolor. A eso se refiere el concepto duelo. Es el dolor que la persona tiene. Y cuando pierdes la salud, hay un duelo, porque hay un dolor. Cuando tú tienes COVID, pues hay un duelo y además las consecuencias que este virus te puede dejar físicamente, emocionalmente, mentalmente, son trastornos a veces muy graves y la gente muchas veces tampoco tiene las condiciones económicas para atenderlas y los hospitales públicos no tienen las condiciones del personal adecuado para atenderlas o la permanencia en la cual la pueden hacer. Las instituciones de salud te dan una consulta psicológica cada 2, 3 meses y muchas veces no pueden atender ese problema que tienen ni siquiera los familiares, porque los familiares deben de ser orientados. Habrá médicos muy capaces que orienten a la familia sobre el enfermo, pero habrá médicos que no tengan ese tipo de experiencia tan clara, tan amplia y no involucren a la familia de esta manera. Entonces, el tiempo de COVID ha sido un tiempo muy difícil donde se han tenido muchas pérdidas, principalmente la libertad, porque hay un confinamiento. Fíjate que una de las cosas que yo veo que se tuvieron que perder son los rituales. Uno de estos rituales eran los rituales eh, de... Ya ves que antes se hacían que los sepelios, los entierros, eh, y la gente pues tenía su manera de elaborar ese duelo así, con ese tipo de ritual. Y en esta época coronavirus lo que pasaba es de que un ser querido de alguien se enfermaba, entraba al hospital y ya salía hecho cenizas en el peor de los casos. Y, y pues no había ese ritual que el mexicano, al menos aquí en México, se acostumbró a realizar del entierro, de llorarle en el sepelio, de, mm, de que llegaban los amigos a darte un abrazo, a decirte que, pues ahí a decirte, a consolarte, ¿no? A ofrecerte el hombro, y se perdió este ritual, entre otros, ¿no? Y yo entiendo que los rituales tienen alguna función, tienen una función. Este ritual del duelo, por ejemplo, tiene una función, ¿no? Por supuesto, los rituales son esenciales en las pérdidas, de cuando tienes un muerto, ¿no? Un deceso de un familiar, de una persona querida. Y sí, fue una de las cosas que se perdió. En la actualidad ya se han retomado, ya están abiertas las funerarias, la gente así asiste, limitan a veces la entrada de personas, lo mismo las iglesias limitan la entrada de personas, todo el mundo usa cubrebocas, hay sana distancia, existe el gel, se toma la temperatura, o sea, hay una serie de procedimientos que se llevan a cabo, pero en el inicio, como tú mencionabas hace un momento, no existía nada de esto. Entonces al difunto ya lo entregaban en cenizas, porque ni siquiera había sepelios de cuerpo presente, porque no sabían tampoco cómo trabajar al muerto, ¿no? Si podían embalsamarlo, si se iban a contaminar los embalsamadores. O sea, había una serie de dudas muy grandes en el sistema. De ahí que este tipo de pérdidas fueron pérdidas muy dolorosas, porque los familiares no, en muchas ocasiones, no se despedían del paciente. Por ejemplo, cuando recién llegaba al hospital podían hacer alguna videollamada donde vieran al paciente los familiares,
pero luego ya cuando está intubado, pues ya no se van a comunicar con él. Si tiene oxígeno, pues sí, puede la persona hablar, pero si tiene coma inducido, pues tampoco. Entonces hay muchas condiciones en las cuales se pierde ese contacto. Y para los humanos, el despedirnos del muerto es importante. El ver al muerto, el, el proceso de los rituales del apapacho, como tú decías, el sentir ese abrazo, cada vez que alguien te abraza, que es una persona pues significativa para ti y que estás perdiendo tú un ser querido, es un dolor, es un apretar tu alma el que estás teniendo, porque te está diciendo, lo siento mucho, estoy contigo, ¿cómo me puede? O sea, te está recordando al muerto, te está dando la misma palabra, ¿no? De despedida que tú estás haciendo con la persona. En el inicio del COVID, pues no se podía hacer absolutamente nada de esto. Y eso es más doloroso, porque ni siquiera veías el cuerpo. Sabías que lo habías metido al hospital, que ahí estaba integrado, pero ya cuando salió, ya no salió de cuerpo presente. Entonces, eso también dificultaba el poder hacer la catarsis, el poder hacer el clic para llegar a la aceptación, ¿no? Para lograr la reconciliación con esa pérdida. Y más si la relación, el vínculo con el fallecido era muy profunda, muy importante, muy amorosa, el padre, la madre, el hijo, el hermano, la esposa, el esposo, un ser muy querido. Entonces, pues eso también hacía dificultoso la situación. Y el no ver el cuerpo, pues deja como un vacío en la persona. No logra cerrar esa etapa de despedida. Y muchas veces en los rituales tanatológicos se invita a que las personas hagan una carta de despedida al muerto, decirle lo que se sentía por él, lo bueno, lo malo, de qué manera le está haciendo falta, el proceso que vivió cuando se enfermó, cuando lo dejó en el hospital, cuando ya no volvió a verlo. O sea, integrar todas aquellas experiencias y emociones involucradas en este proceso para que la persona pueda llegar a cerrar esa despedida, pueda llegar a sentirse más reconciliado con esa pérdida y poco a poco ir elaborando su duelo para llegar a un término satisfactorio para la persona, que eso es lo más importante. Eso es lo que al tanatólogo le debe de importar, que la persona que está viva se quede reconfortada, pueda empezar a enfrentar su vida poco a poco, ir retomando las riendas de su acción, ir a trabajar, rendir en su trabajo, atender a sus hijos, a atender a su familia, empezar a tener o recobrar sus hábitos, sus rutinas, porque la persona muchas veces eh, pierde todo eso. No todo mundo vive los duelos igual. Hay gente que se puede recuperar en 8 semanas, no tiene ningún problema. Pero hay gente que pasan 3 años y sigue igual. Entonces, como que hay los duelos naturales, normales, que se viven, pueden ser hasta dentro de 2 años. Más de 2 años se vuelve un duelo complicado. Ya 3 años se le llama un duelo patológico. Más si las costumbres que tenía o la relación con el difunto no cambian. Hay personas que, por ejemplo, hablan del muerto y siguen llorando de una manera inconsolable. ¿Por qué? Porque no se han reconciliado con esa pérdida. Hay personas que conservan las condiciones, que el cuarto del muerto no lo tocan, lo dejan intacto y es cuando se vuelve patológico. Cuando nadie se puede sentar en la silla donde se sentaba el papá o la mamá o el abuelo.
¿Nos puedes decir así los síntomas de un duelo patológico? Las Oh, características de un duelo patológico. ajá. Las características de un duelo patológico precisamente es que la persona se queda en el pasado, no acepta dentro de las etapas de duelo que se viven. La negación es la primera. Esa etapa prevalece. La persona no logra aceptar que el individuo ha muerto. Por eso conserva todas las condiciones en casa. No quiere que el carro, por ejemplo, no lo vende, aunque no lo use y lo tenga ahí guardado y se esté echando a perder. Por eso es importante el acompañamiento tanatológico, para llevar al doliente a una confrontación de sus emociones y que las confronte con la realidad, con lo que está viviendo. Muchas veces los padres, por ejemplo, pierden el piso y dejan de atender a los hijos por ese dolor que están pasando. Entonces hay que hacerles ver que los vivos, los hijos vivos, los requieren, los necesitan. Necesitan que el padre los siga atendiendo porque son los que están a su cuidado, los que requieren de su atención. Es aquí cuando al doliente hay que hacerlo reaccionar. ¿Cómo se va a mantener? Tiene que ir a trabajar. A lo mejor le dan unos días de descanso, puede tomar unas vacaciones, pero no puede ser por más de 2 semanas aproximadamente, que es lo que te puede dar una empresa. Hay gente que le dan únicamente los 3 días económicos. Entonces, ese es algo que tiene el tanatólogo que estar confrontando con el doliente. Este doliente que sufre el duelo patológico, pues es un doliente que está paralizado, que no sigue para adelante, que no agarra las riendas de su vida, que conserva hasta podríamos decir, no quiere ni lavar la ropa del muerto, mucho menos regalarla para que sea útil para alguien. ¿Por qué? Porque quiere conservar hasta el olor de la persona. Hay una película que se llama no pudo decir adiós la muerte de un hijo. Y la madre tiene esas conductas patológicas. Conserva el cuarto, conserva la ropa, se pone furiosa cuando la muchacha que la apoya lava la ropa. Ella quiere oler al hijo, quiere que esté ahí presente. Lo escucha, lo siente que lo ve, que está ahí presente con ella. Entonces, ese duelo patológico es lo que hace, paralizar a la persona, mantenerla en ese pasado, no la deja avanzar, no la deja proseguir, no la deja evolucionar su duelo. Y la etapa de la negación, posteriormente se complica o se une a la del enojo o la ira. La gente puede estar enojada y entonces pelear con todo el mundo, y hacer la guerra, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, como en Latinoamérica, donde las emociones de los varones no se permite, es una de las manifestaciones más grandes que tienen los hombres en las pérdidas. El coraje, el enojo, la ira. Se pelean, buscan bronca, hacen cosas para ofender a los demás. ¿Para qué? Para aislarse, para que nadie le esté eh, cuestionando nada, que nadie le esté indicando nada. Puede vivirse también la depresión, que es otra etapa del duelo, de una manera profunda, con un llanto vasto en la persona, donde cada vez que habla del muerto se suelte llorando, sea una manera incontrolable la que tenga, no pueda llegar, ya pasan los meses, pasa el año y la persona sigue con la misma actitud, con un llanto incontrolado. Y además puede ser un llanto que se manifiesta de manera inverosímil, cuando menos piensas, nomás porque hablaron algo de esa persona que falleció, o porque ella mencionó, se acordó, y no puede proseguir, porque está todavía en esa etapa conflictiva de dejarlo ir, de dejar de reconciliarse con esa pérdida. Hay otra etapa que se llama negociación,
y que muchas veces se vive cuando la persona está enferma, cuando tiene una enfermedad crónico-degenerativa, cuando tiene una diabetes, una hipertensión o cuando tiene una pérdida, ¿no? de salud. Y dice, bueno, voy a tratar con un médico alternativo, con homeopatía, con naturista, y tratar de negociar lo más que se pueda, a ver qué tanto puedo estirar y puedo durar en este mundo. Entonces, la negociación también se puede hacer con Dios, con las creencias, se ofrecen misas, se ofrecen mandas, se van de rodillas, los familiares ofrecen en la Catedral de México, en la de Guadalajara, o sea, hacen peregrinaciones para cumplir estas mandas y de esa manera tratar de negociar la situación del enfermo. Eh, pero pues es una etapa únicamente. En realidad, cuando tienes tu rayita de que ya te vas, pues ya te vas. Ya nadie te va a poder detener. Si algo tenemos es la muerte segura porque somos finitos. No vamos a durar toda la existencia. Ojalá, ahorita hay gente de 90, 100, ciento y feria de años, qué padre. Pero siempre y cuando seas funcional, tengas calidad de vida. ¿De qué sirve estar vivo si eres una persona dependiente de otro, si eres una persona que no eres autosuficiente, que tienen que manejarte, tienen que bañarte, no puedes caminar, no puedes comunicarte adecuadamente? Hay una serie de factores. Entonces, pues la negociación no sería algo muy saludable que se diera porque no se llegaría a un buen término dentro de ella. Y como última etapa plantea Elizabeth Kubler-Ross, que es la reconciliación o la aceptación, cuando ya llegamos al final. Entonces, muchas veces estas personas que viven duelos patológicos, hasta que no se someten a un acompañamiento tanatológico, son capaces de llegar a este punto, aceptar que el muerto ya no va a regresar. ¿A ti no se te hace difícil cuando la pérdida es, digamos, injusta? No sé, porque yo me imagino que, bueno, perder un abuelito, pues bueno, pues ya andaba viejo, ¿no? Pero perder un hijo se me hace algo bien cabrón, o sea, yo te voy a contar una historia eh, que no es mía, pero yo la vi. Hace como, yo lo conté una vez en un podcast que hace 20 kilos yo andaba de paramédico, era voluntario, y ahí estaba yo de guardia y salió una primera ambulancia y se llevó a dos niñas al hospital que habían atropellado y luego pidieron refuerzos y llegué yo con Oscar, el otro paramédico, y de un lado de la carretera estaba la mamá de tres niñas que una camioneta había arrollado. De un lado estaba la mamá, del otro lado estaba la niña. A mí me tocó ir a atender a la niña, pero ya no tenían signos vitales. Y luego la primera ambulancia, la que se llevó a las otras dos niñas, pues ya después nos enteramos que habían fallecido en el camino. O sea, era la señora con tres niñas. La que yo vi era una chiquita de tipo 3 4 años, ¿sí? Y deja tú, estando ahí, esperando los ministeriales y todo eso, llegó el papá. ¿Verdad? Entonces fue para mí un momento muy, muy duro porque pues ver al papá en crisis, este, y pues no, o sea, no hayas que hacer, no hayas que decirle, duele, y luego ya más de rato, más de la madrugada ya me fui con Oscar y los dos estábamos callados. Oscar en ese entonces tenía un niño o niña de la misma edad, entonces como que la impotencia, chinga, como, o sea, ¿qué hice mal? O sea, ¿qué pude haber hecho? Pues nada, ya estaban sin vida. Y el dolor que uno siente al ver a una persona
en esas condiciones que perdió toda su familia. ¿Verdad? Ahí como que la función de la tanatología es excepcional, ¿no? Tú o sea, no ves ahí como que no te duele ver cosas así. Pues yo creo que a cualquiera. Soy madre, tengo 3 hijos. Así es de que la pérdida más difícil, precisamente, es la pérdida de un hijo. Es la que más duras en resolver, en aceptar, en llegar a reconciliarte con ella. Dentro de este proceso de tanatología, a muchos padres se les recomienda hacer como actividades. Una de ellas son las ORG. Hay padres, me tocó ver a una familia, la cual crió una beca a nivel universitario. Ellos perdieron a un hijo en un intercambio en Europa y el muchacho falleció en el viaje. Y dentro del proceso que llevaron a cabo con el tanatólogo, fue lo que les recomendó, abrir esta ONG donde hacen eventos y juntan dinero y apoyan a jóvenes para que vayan a hacer intercambios educativos a otros países. Y esa beca existe aquí en la UABC. Es una beca, se llama Alas de Eric, que es como se llamaba el muchacho que falleció. Y eso les ha dado un poco de paz, ¿no? A los padres. Además de que son religiosos y se han acercado mucho a la iglesia y eso a ellos les ha servido. No a todo mundo les sirve lo mismo, ni dudarlo. Pero por supuesto que es algo súper doloroso. El llegar a perder un hijo, pues yo creo que es lo más tremendo de este mundo. Ni me gustaría estar en esa posición, ni creo que a nadie le gustaría estar. Es parte de tu parte, carne de tu carne, seas el papá o seas la mamá. No importa, porque los dos contribuyeron para hacer a ese crío. Entonces, pues es tan significativo y el perder no uno, sino dos o tres, como te sucedió a ti en esa experiencia en la cual los papás, dos de las niñas, me decías, fallecieron, ¿no? Eran Entonces, tres, y las tres las fallecieron, tres y la mamá y la cruzando mamá. una carretera y el conductor se fue a la fuga. Y a mí eso, o sea, a mí y a Oscar nos pegó, o sea, porque como quiera, en ese entonces, pues, por ejemplo, uno veía atropellados, ¿no? Un borrachillo que lo atropellaran, pues bueno, pues chingado, o un viejito que, pues, por enfermedad ya en cama, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero ver niños, muertos está feo, está muy, muy feo. Sí, es muy impresionante, totalmente de acuerdo. Y consolar a estos padres, ayudarlos, darles el apoyo tanatológico, es muy loable, lleva tiempo, es un proceso largo, pero también es mucha la voluntad de los padres. Hay padres que se llegan a negar. Hay, por ejemplo, matrimonios que se deshacen, que se destruyen cuando se pierde a un hijo. A veces hasta cuando se enferma un hijo. Cuando a un hijo le da una enfermedad crónica degenerativa, por ejemplo, un niño que tenga un diabetes tipo 1, ¿no? Y todo lo que requiere la atención de ese niño económicamente, de tiempo y de esfuerzo. Hay parejas que se unen y sobrellevan esto y pueden guiar a este niño. Pero hay parejas que se destruyen, se separan completamente. Entonces, o las parejas que tienen niños con necesidades especiales, como síndrome de Down, como Asperger o autistas, o con problemas de motricidad, de parálisis cerebral. La pareja a veces no está preparada para enfrentar estas circunstancias. Me imagino que este señor perder todo, la pareja, o sea, la esposa, las hijas, por completo y además ni siquiera decir va a tener su merecido la persona que la causó.
Tendrían que ver si hay cámaras de registro donde se ve el accidente, si fue en una carretera y no hay absolutamente nada, ¿dónde van a localizar esa persona? Si alguien iba pasando y vio las características del carro y colabora, porque también es otra. A veces las personas se mantienen al margen, no quieren involucrarse en los problemas de otros. Y eso hace que no colaboren las personas que están alrededor, siendo que podían ser un apoyo para cuando menos castigar al que cometió la infracción, ¿no? El que mató a tantas inocentes. Porque lo más seguro es que ese que les dio es el que debe de recibir el castigo por lo que realizó. Pero muchas veces eso no pasa. Entonces la persona se siente frustrada, no apoyada, no reconfortada con su dolor. Y tiene toda la razón. Imagínate qué va a hacer ese padre. Por eso luego vienen problemas de adicciones a sustancias, alcohol, a tabaco, porque tratan a través de estas puertas falsas ponerle un límite, ¿no? O sea, me olvida, tomo un trago. En alguna ocasión me tocó conocer una persona que decía que su papá, cuando murió su esposa, o sea, su mamá de ella, su papá lo veía todo el día con el vaso de whisky, pero que ella lo prefería ver así, porque lo veía tranquilo, según ella, en lugar de ofrecerle una alternativa más adecuada, ¿no? Donde se le atendiera psicológicamente, fuera terapia, confrontara esas emociones. Pero así decía esa muchacha, o sea, prefería ver a mi papá con el vaso de whisky, pero tranquilo, todo el día, para que no sufriera por la pérdida de mi mamá, porque nunca llegó a aceptarla, nunca llegó a reconciliarse, toda la vida le hizo falta. Entonces, tú puedes vivir así. Co- ¿Cómo trabaja la tanatología con de estos duelos donde la muerte es injusta, ¿verdad? Porque hay fallecimientos que, bueno, yo no diría es justo o injusto porque no depende de mí, pero hay fallecimientos donde, bueno, pues alguien, pues bien drogado y pues agarró el carro y se estampó y ya traía una vida que ya se la estaba buscando, ¿no? Pues bueno, no suena tan injusto. O alguien ya, un viejito, ¿no? Pues ya, ya andaba mal del corazón, ya arriba de los 70 80 pues ya se notaba que tarde o temprano iba a calaquear. Se me hace como que, bueno, pues ya pintaba, ¿no? Pero hay muertes muy injustas, que estamos hablando así de niños o de personas, buenas personas, por así decirlo, ¿no? Jóvenes, niños, buenas personas. Este, ¿Cómo trabaja la tonatología con esa injusticia que ha de ser el foco del duelo? Pues yo te voy a decir mi punto de vista. Yo no creo que las cosas son justas o injustas. Son, se dan, Ujú, porque ujú. se tienen que dar. Que no es algo que uno pueda controlar, no es algo que uno pueda desear, o que uno pueda ignorar, o que uno pueda decir, no me va a suceder. Todos vamos a pasar en algún momento por un proceso de duelo. Todos en algún momento tenemos pérdidas. Yo te puedo decir que hay un duelo anticipado cuando se vive una enfermedad. La persona que atiende a ese enfermo, que ve su proceso degenerativo, que ve cómo se va consumiendo, que lo atiende a veces por meses, por años, que a veces el cuidador se deteriora al igual que el enfermo, más si no tiene apoyo de la familia o si no puede, no tiene los recursos económicos para contratar a un cuidador o dos cuidadores que lo apoyen, porque ese cuidador debe tener una vida personal, porque si no también al rato se va a ir como el enfermo se fue, porque se deteriora demasiado, es demasiada la responsabilidad de estar atendiendo a un enfermo, es muy desgastante esa rutina que se lleva a cabo. Entonces,
ese duelo anticipado se puede elaborar conforme el familiar o el cuidador va dando cosas de sí mismo, está atendiendo al otro, le está dando amor, le está dando atención, alimentos, cuidados paliativos, lo escucha, la familia puede visitarlo. Eso, eso ayuda. Eso ayuda a que se haga ese duelo anticipado. Pero muchas veces las muertes son súbitas, como tú dices. Cuando menos le esperas. Salió de su casa y lo atropellaron. Aunque la persona esté drogada, alcoholizada, no se va a importar eso. ¿Por qué? Porque el que lo quiere, la familia, los padres, la esposa, los hijos, y en lo último que piensan en ese momento es si tenía un defecto el muerto. A veces, cuando la gente fallece, empiezan a hacer una descripción fantástica de esa persona fallecida, como si fuera alguien impecable, que nunca hubiera cometido errores, que no tuviera faltas. Se puede desbordar eso y ponderar de más al muerto. Entonces, la tanatología puede acompañar a los dolientes, que son los que se quedan, puede acompañar a la persona desahuciada o postrada o que está en fase terminal para que llegue a un mejor término, hasta para que acepte su propia muerte. Porque muchas veces la persona está agonizando y tiene días y no se suelta, no se deja ir porque tiene aún pendientes. El familiar debe de ayudarlo, decía Elizabeth Kubler-Ross, en sus acompañamientos que ella tuvo con los desahuciados. Y decía, vete, vete tranquilo, tu familia está bien, tu familia está en calma, tu familia ya resuelve las cosas, ya tú puedes descansar, puedes irte. Eso también eso ayuda a que la persona enferma se vaya soltando y se vaya con más tranquilidad, porque a veces se queda aferrado a ese dolor porque no sabe cómo despedirse, cómo separarse de los familiares. Y esos duelos repentinos de pérdidas inesperadas, como puede ser, por ejemplo, cuando se ha vivido mucho en Estados Unidos con los militares, los cuerpos que no regresan y Mm, nomás te notifican que murió tu entiendo. hijo o murió tu esposo y no tienes el cuerpo. A lo mejor hacen todo el protocolo del ataúd con la bandera y todo lo que tú quieras, pero adentro está vacío. Es importante tocar, ver que el otro se fue. Es básico, eso es un cerciorarse, es un despedirse del que se está yendo. Eso deja un vacío en las personas. Eh, y se vive muy frecuentemente y puede traer graves consecuencias. También en otras ocasiones, cuando las personas viven una enfermedad crónica o degenerativa por muchos años, me tocó ver a un familiar que se le paró el corazón, tenía 40 años, le dio la hermana, era médico, estimulación, lo revivió, pero él quedó como vegetal. Y se fue, duró como 10 años, se fue enjutando, haciendo chiquito, consumiendo. Y la persona estaba descerebrada. Malamente la hermana hizo eso, resucitarlo, volverlo a la vida. Pero ella decía, ¿cómo le voy a decir a mis papás que se me murió mi hermano? Entonces no sabes qué es mejor, si afrontar esa pérdida o afrontar a tus familiares, a tus padres. Esa fue la decisión que ella tomó, pero fue algo con lo que se desgastó toda su vida hasta que murió ella. Es difícil.
Estamos hablando con Patricia Durazo, psicóloga. Ella estudió tanatología y su acompañamiento tanatológico en el Instituto Mexicano de Tanatología de la Ciudad de México. Maestra, ¿cómo se ayuda a alguien que, por ejemplo, ya está diagnosticado con una enfermedad terminal? Ya sabemos que se va a morir. ¿Cómo lo ayudas? Se habla de los cuidados paliativos, los cuidados que muchas veces se dan en los hospitales que sirven para eso. Nosotros en nuestro país no tenemos mucho de eso. Hay hospitales privados para enfermos terminales, ¿no? Aquí generalmente te dicen, lléveselo para su casa, para que se muera en su casa tranquilo con su familiar. Entonces ese acompañamiento lo dan la familia. Eh, a esta persona hay que escucharla, tiene que cerrar sus ciclos, tiene que hablar de sus problemas, de sus necesidades, de sus dolencias, de sus conflictos, de sus fracasos, de sus triunfos, de todo lo que vivió. Ese es el acompañamiento que desde un tanatólogo debe ofrecer a una persona que está en una enfermedad terminal y que además ya está desahuciado. Que le dicen te queda un mes de vida, una semana, 3 meses. Y algo que mucha gente cuando tiene más tiempo, ¿qué debe de hacer? Vivir. Eso es lo más importante. Vivir. Cuando uno ha vivido satisfactoriamente, te es más fácil despedirte, irte, porque estás contento contigo mismo, estás satisfecho. Y en otras ocasiones, cuando la persona tiene muchos conflictos, muchas diferencias familiares, donde no ha asumido sus roles de una manera adecuada, o sea, como padre, como esposo, como hijo, hay diferentes roles que se juegan, como profesionista. Las personas al momento de llegar a la muerte pueden tener mucho conflicto para despedirse, para irse. Y hay que animarlos a irse. Entonces el tanatólogo es alguien que te escucha. En algunas ocasiones las personas prefieren hablar con los familiares. Me tocó un caso donde el abuelo se despidió de todos sus nietos, uno por uno, se despidió de todos sus hijos, uno por uno, se despidió de la esposa, pero tardó en esta despedida, pues, ¿qué será? Como unos 10 días, 12 días, tenía una familia bastante numerosa. Y a eso le sirvió. Tenía un cáncer terminal masivo que ya lo estaba consumiendo, que no tenía remedio, que ya no había tratamiento, ni quimio, ni radio, ni absolutamente nada de lo que se le podía dar en esa época. Estoy hablando de hace como unos 10, 12 años de esto. Y eso le ayudó muchísimo. El decirle a cada una de las personas que él amaba lo que sentía por ella y lo que deseaba o esperaba que hiciera, ¿no? Lo que le dejaba. Y no nada más físico o material o económico, sino como familia, valores, principios, estructuras. Y eso te ayuda, te da confort, te da seguridad, te permite anticipar este duelo, te permite llegar al momento del sepelio, al momento de los rituales, de la velación, con más entereza, con más seguridad. Y tu proceso de duelo puede tardar menos, durar menos, porque es un proceso que fue como dosificado, ¿no? Vistes a la persona enferma. Los más difíciles son las pérdidas repentinas. Eso es lo más difícil. Porque, ¡pum!, te movieron el tapete. ¿Lo viste? Soy vivo. Y a ratito te dicen que ya está muerto. ¿Cómo?
Esas son las pérdidas más dolorosas. Las que saliste de tu casa y de repente, ¡pum!, te dio un infarto. Y ahí quedas, un infarto masivo. ¿Y, ¿Y qué fue? A lo mejor no te atendiste, no te cuidaste, lo que sea. Pero tu familiar, el que se queda, tu pareja, tus hijos, tus padres, lo que sea, pues tienen menos herramientas para decirte adiós. Tiene que elaborar ese duelo, tiene que recopilar esas experiencias vividas con esa persona, porque esa muerte fue repentina. Por eso te comentaba de la película. No pudo decir adiós. Y de eso trata la película, de una muerte repentina, de un muchacho que choca. Fíjate que siempre que yo sé de alguien que fallece, algún conocido o alguien que sabe de alguien que fallece, generalmente es, chinga, pero yo lo vi ayer, lo vi en la tienda. Me explico, o sea, casi siempre es la reacción, ¿no? Así. De que no, falleció, ¿cuándo? No, chinga, pues yo lo acabo de ver, antier o ayer lo vi que fue para allá y para acá, ¿no? Ya para terminar, maestra, Esa es la este, negación, ¿eh? Uno se niega a reconocerlo inmediatamente. La primera etapa de la que habíamos hablado. ok, este, no, pues hay mucha tela de dónde cortar con este tema de la tanatología. Cuando gustes, Eh, ya para terminar, la gente que quiera saber más de ti, que quiera saber más del tema, que quiera contactarte para pedirte información, ¿tienes alguna red social o contacto? así, tengo una página en Facebook, se llama Psicoterapeuta. Está mi nombre completo, Sandra Patricia Durazo Hurtado. Y ahí, pues ahí pueden dejar recado. Está mi teléfono también en la página, para que me contacten por WhatsApp o teléfono. Entonces, si quieres que lo dé, Sí, sí. 686-191-3304, y se puede contactar directamente para hacer una cita. Todo se atiende ahorita por cita, ¿no? Y en lo personal, como ya te había comentado anteriormente, yo viví del 2020 al 2021 un mes con COVID, un COVID muy difícil, intubada, hospitalizada, con coma inducido, con todo completo. No atiendo personal ahorita. En presencial no doy terapia. Ya será para el 22, que me sienta más fuerte, que estén más vacunados, porque también hay personas antivacunas, ¿no? Que yo me anime a volver a tener terapia presencial. Por ahorita solamente doy terapia virtual. Funciona igual. La fanpage, yo aquí la tengo, es la página de Facebook, como quiera le voy a dejar en las notas del programa, es Patricia Durazo, psicoterapeuta. Pues muchas gracias, maestra. A ver si en otra ocasión nos acompañas con otro tema. Gracias a ti, por tu atención de haberme entrevistado. Me dio mucho gusto conocerte. De manera virtual nos hemos conocido, pero ya nos contactamos, eso es lo principal. Y cuando gustes, que en lo que pueda apoyar, ah, ya sea con la tanatología, con cuestiones familiares, violencia, cuestiones de autoestima. Acuérdate que todos nosotros, los psicólogos, ¿no? Pues vemos diferentes problemas en las personas. Algo ahorita, como tú decías al inicio del COVID, muy importante es ver eso, los trastornos que ha traído la pandemia, como los trastornos de ansiedad, o también lo que como mencionabas, como lo que es la intervención en crisis que se hace con las personas cuando han tenido una, un estrés postraumático, como este papá del que hablabas, que había perdido a toda su familia, sus hijas y su esposa. Entonces la intervención en crisis se tiene que hacer en el momento, con estas personas para Mm. acompañarlas, para que ellos se desahoguen, decir aquí estoy, lo que necesites,
cuentas conmigo, te doy mi apoyo, de qué quieres que hablemos, qué necesitas hacer, te acompaño al CEMEFO, ah, vamos al hospital, hacer lo que se requiera, ¿no? Eso es algo, pues, que tiene uno que da ese tipo de intervención en crisis en el momento que se está suscitando la escena. Entonces, todos esos temas son muy importantes y todos los problemas emocionales que este virus ha traído ante el confinamiento de las personas y ahora que es presencial en las escuelas también, porque muchos niños se han enfermado. Lo bueno es que van a poner la vacuna para los chiquitos, de los 5 a los 12 años, ¿no? Que faltaba, porque van a la escuela y ha habido decesos de niños y pues tampoco eso es justo. A veces no se guardan las normas, las condiciones y pues hay que estar al pendiente de eso. Yo encantada de poder volver a colaborar contigo y con tu público. Ojalá les haya interesado el tema. Ojalá haya yo contribuido en algo para su bienestar y de esa manera poder apoyar a la comunidad de alguna forma. Gracias. Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.